Hola queridos amigos y amigas del canal, aquí Alexios Vidalius. En esta ocasión les traigo un episodio distinto dentro de la serie Monocicleando Buenos Aires, donde quiero contarles algunos datos interesantes y, por qué no, algún que otro secreto sobre la capital de Argentina, recorriéndola junto a mi fiel monociclo Draco. Así que, sin perder más tiempo, investiguemos juntos algunas de estas curiosidades. De las 4.780 bóvedas del cementerio de la Recoleta fueron declaradas Monumento Nacional. El cementerio es el lugar más visitado por los turistas en Buenos Aires. El edificio Cabana no solo es la estructura de hormigón más alta de Latinoamérica, sino que también fue declarado Patrimonio Mundial de la Arquitectura Moderna por la UNESCO. Esa distinción exime a los residentes de pagar impuestos municipales. Los arcos en algunas de las recovas de las avenidas Alem y Paseo Colón fueron construidos por orden del virrey Sobremonte a comienzos del siglo XIX para coincidir con el estilo de la recova de la Plaza Mayor y del Cabildo. Hasta poco antes de la Revolución de Mayo, la Plaza de Mayo era escenario de corridas de toros. La Pirámide de Mayo, inaugurada en 1811, es el primer monumento que tuvo la ciudad. El cantero que rodea a la Pirámide de Mayo contiene tierra de todas las provincias. Las palmeras de la Plaza de Mayo son originarias de las Islas Canarias y fueron traídas desde Río de Janeiro. El subterráneo porteño fue el primero de Sudamérica, inaugurado en 1913. Su recorrido unía la Plaza de Mayo con el Congreso Nacional, hoy siendo la línea A del subte. Antiguamente, el terreno que había junto a la catedral fue utilizado como cementerio. Cuando el cementerio fue removido y el espacio quedó como terreno baldío, los vecinos afirmaban vivir situaciones extrañas o extrasensoriales. Al lugar se lo denominó Hueco de las Ánimas. El primer Teatro Colón fue construido junto a la Catedral Metropolitana, en el lugar que hoy ocupa el edificio del Banco Nación, sobre el Hueco de las Ánimas. El mausoleo del general Manuel Belgrano descansa en la entrada al convento de Santo Domingo y no bajo la cripta del Monumento Nacional a la Bandera en la ciudad de Rosario, como se cree. En el barrio de San Telmo se encuentra la casa con la fachada más angosta de la ciudad. Se trata de la Casa Mínima, con solo 2,5 metros de ancho.
Su construcción data de principios del siglo XIX y se ubica en el pasaje San Lorenzo 380. Estas casas eran típicas del sur porteño y solían ser destinadas a los esclavos. La casa mínima es la única de su estilo que aún se preserva. El barrio de Montserrat es el más antiguo de Buenos Aires. La Plaza de los Dos Congresos alberga al monolito del kilómetro cero de las rutas nacionales que parten desde Buenos Aires. El pasaje Rodolfo Rivarola ha sido llamada la calle en espejo, es decir, que las fachadas de las casas de las veredas opuestas son, en esencia, idénticas. En la cima del edificio ubicado en Sarmiento 1113 existe un chalet, que originalmente fue la residencia de un mueblero llamado Díaz. El obelisco pesa 70 toneladas y fue erigido en tan solo 60 días. Fue inaugurado en 1936 y se votó por su demolición en 1939, pero el intendente de aquel momento vetó la ordenanza. Buenos Aires es una de las 5 ciudades con más teatros en el mundo. El Teatro Colón es el más famoso de la ciudad y reconocido como uno de los mejores del mundo por su acústica casi perfecta. Las fuentes que hoy adornan la esquina de 9 de Julio y Córdoba estuvieron en la Plaza de Mayo hasta 1890. Como siempre, espero que te haya gustado este video y te haya servido. Un cariño grande y nos vemos en el próximo video.